Buenos días, ¿cómo están? Contigo sí. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Alejandra Labraga. A muchas de ustedes seguramente las conozco porque además de ser comunicadora también soy socia de OMEU, así que estoy en doble rol en el día de hoy. Y estoy muy contenta. Recién hablaba y les voy a contar una infidencia que hablaba con los chicos y con quien voy a presentar ahora, que va a ser quien va a dar la conferencia. Y les decía, miré por ahí atrás, es inevitable, o sea, se me cae la historia encima, así que para mí es una gran responsabilidad y un gran honor estar en este, que es el mayor escenario de nuestro país, por donde han pasado nombres tan, pero tan importantes. Así que realmente estoy feliz. Bueno, les cuento, ya vieron a Malena, que es mi compañera en la conducción, que va a volver en un ratito, pero además tenemos que agradecer en el día de hoy porque la labor de OMEU se desarrolla también gracias a mucha gente que colabora durante todo el año. Así que agradecemos a las marcas que nos acompañan, a Itaú, a UPM, a Roche Uruguay, Uruguay Asistencia, Catón Natí, Abas Guriza, UNCI, Asuntos Públicos y Stañari, así como también el apoyo de instituciones como INEFOP, InMujeres y ONU Mujeres. Les decía que vamos a tener una conferencia muy especial, así que lo voy a presentar, seguramente ya todas y todos lo conocen. Gerardo Caetano es profesor y doctor en Historia, investigador y politólogo, y por supuesto que merece este aplauso. Se desempeña como profesor titular de la Universidad de la República y como coordinador del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política y también allí en la UDELAR. A lo largo de su vida profesional y académica ha publicado más de 150 obras, por lo cual es un verdadero honor contar con él. Bienvenido, Gerardo. Es un gusto y ahora sí fuerte ese aplauso para recibirlo aquí en el escenario del Solís. Este público está ávido de recibir tu conferencia, que ¿por dónde va el día de hoy? Y bueno, por la historia, pero quien habla de historia habla del presente, porque la historia se interroga desde el presente. Con eso nos quedamos. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar. Es un eco muy importante y muchísimas gracias por pelear. Ustedes forman parte de la gran revolución de este tiempo. Estoy convencido de ello. El Día de la Violencia contra la Mujer no puede ser un solo día. Porque si no, los otros días ¿de quién son? Es lo mismo que el Día de los Trabajadores. Los otros días, ¿de quién son? Y hablar de la violencia contra la mujer es hablar de víctimas y de victimarios. No es hablar de situaciones de locura, no hay forma de legitimar la violencia en ningún sentido y mucho menos en la violencia de género. Y contra esa visión, que creo profundamente equivocada, que engloba las reivindicaciones feministas, las reivindicaciones de la mujer, las reivindicaciones de género, como una suerte de ideología de género, no es así, no es así. Quiero establecer que este no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno con una larga historia, invisibilizada. Esta historia de la violencia de género es una violencia que ha sido invisibilizada, no empezó en este último tiempo. En este último tiempo se ha podido visibilizar y parcialmente. Hace falta mucho para darle una plena visión. Y si esto es así, hay que hablar de la violencia o de las violencias. Porque hay una violencia, que es la violencia criminal, la violencia física, la violencia que se despliega, como vemos lamentablemente en términos cotidianos, que se despliega físicamente y que muchas veces termina en femicidios. Pero no es la única violencia. La violencia muchas veces está instalada en la vida cotidiana de los hogares
a tal punto que una sabiduría convencional como la de que siempre estamos mejor en nuestro hogar, siempre estamos más protegidos, en el caso de las mujeres eso no es así. Y tenemos porcentaje de violencia doméstica que es realmente una afrenta para nuestra historia. Y repito, no es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno que ahora se visibiliza, pero que tiene una larga historia y hay documentos que lo prueban. Yo soy historiador, trabajo con documentos, sin documentos no puedo decir nada. Trabajo con evidencias y luego con preguntas. Durante mucho tiempo, como veremos, los historiadores no buscaban determinados documentos. Los pasaban de largo. Hoy los buscan y hay que buscar muchos más documentos. Pero también hay que hacer preguntas. Por ejemplo, ¿no hay una violencia estructural que pone a las mujeres como víctimas? ¿Que pone al género como un factor de violencia? ¿No hay una violencia institucionalizada que naturalizamos, pero que es una violencia que comienza a cortar los factores que determinan la falta de independencia de las mujeres? Por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea que inspira este acto. No hay independencia de la mujer sin su autonomía, sin su independencia económica. Y ustedes lo saben muy bien, no hay independencia de la mujer cuando ella está subordinada en términos económicos al hombre. No hay. Por eso hay que reivindicar plenamente la autonomía económica como una razón inherente a la independencia. Y hay que reivindicar que luchar contra la violencia de género, luchar contra la violencia contra la mujer, es empoderar a la mujer. No es una dádiva de arriba hacia abajo, no es una tutela especial del Estado, no es una tutela que los hombres... No, para eso la mujer, y esto no quiere decir absolutamente nada contra el hombre, no, pero quiere decir que la mujer tiene que ser sujeto de su historia, no objeto de su historia. Y esto es fundante del amor entre dos personas que se aman. Tiene que haber independencia económica respecto a esto. Y esto nos lleva a múltiples temas. Hay un trabajo invisibilizado que hacen en un 99% las mujeres. Y ese trabajo es un trabajo invisibilizado y no remunerado. Y después de la pandemia, con lo que significó en términos de explosión de un tema que ya estaba, pero que ahí lo vimos en toda su dimensión, el cuidado, sabemos muy claramente que ese trabajo no remunerado, ese trabajo invisibilizado, es un trabajo central para que una sociedad pueda funcionar y pueda funcionar en una convivencia. Esto es muy viejo. En 1906, en el Congreso de Libre Pensamiento que se realizó en Buenos Aires, una maestra feminista uruguaya que vivía en La Plata llevó a ese congreso un programa mínimo de reivindicaciones femeninas. Y ahí, hace 116 años, llevó dos reivindicaciones, que lamentablemente continúan plenamente vigentes entre nosotros, junto a otras. A igual trabajo, igual salario. A igual trabajo, igual salario. Seguimos en deuda con eso. Una única moral para ambos sexos. Seguimos en esa perspectiva. Allí fue, entre los participantes, fue una gran feminista liberal española, Belén de Zárraga. Cuando Belén de Zárraga se enteró que en 1913 se había promulgado en el Uruguay una ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, y era una ley que inicialmente planteaba el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, convenció a su marido de venir al Uruguay. ¿Saben lo primero que hizo? Se divorció.
esta es una larga historia. Es una larga historia. Y en esa larga historia hay nombres. Y a mí es muy importante registrar nombres, porque los nombres seleccionan y nombran, generan un recuerdo que luego es recogido como inspiración. No para hacer lo que ellos o ellas hicieron hace 100 años o hace 200 años, no, como inspiración. Las formas cambian, pero las inspiraciones permanecen. Y si nosotros recorremos la historia, por supuesto que hay inspiraciones, pero la enorme mayoría de los textos de historia están protagonizadas por hombres. Y acá me hago cargo. Los historiadores tenemos una enorme deuda con la invisibilización en el relato de nuestra historia de las mujeres. Por supuesto que esto ha comenzado a cambiar. Y esto significa preguntas distintas, significa buscar documentos distintos, pero significa mucho trabajo. Y hay, bueno, una historiografía que comienza a visibilizar a las mujeres. Graciela Saprissa, Silvia Rodríguez Villamil, Inés Cuadro, también hombres, José Pedro Barrán, Aníbal Barrios Pintos y otros, que las mujeres no son las únicas invisibles de la historia predominante, han tenido la virtud de dar visibilidad a quienes se les ha negado esa visibilidad. Eso es una forma de violencia. No puede ser que recorramos los tiempos de la independencia y, por ejemplo, no trepidemos en que en ese momento en donde se parte el pueblo oriental, que es los éxodos, porque no hubo un solo éxodo, los éxodos de 1813, bueno, hubo un pueblo que siguió a Artigas y hubo otro pueblo que se vino a Montevideo porque era realista. En el censo de quienes se fueron con Artigas a la Yui hay muchísimas mujeres, muchas de las cuales incluso, refieran 1813, rompieron sus matrimonios por una decisión revolucionaria. En ese contexto, también uno encuentra, hay un proyecto que les pido que lo apoyen, hay un proyecto de reconstruir las actas, las historias clínicas de los hospitales tradicionales en Uruguay, del Hospital Vilar de Bo, por ejemplo. Es un proyecto extraordinario y hay uno con qué se encuentra y están reconstruyendo, incluso con participación de quienes están internados en el Hospital Vilar de Bo. Ahí con qué uno se encuentra. Se encuentra con un porcentaje gigantesco, mayoritario, de mujeres sobre hombres. ¿Qué quería decir eso? ¿Que las mujeres eran más locas que los hombres? ¿Que las mujeres tenían en forma inherente a su género, bueno, situaciones psicológicas o psiquiátricas? No. Quería decir que el poder y la violencia, ¿qué era lo que generaba? Que cuando una mujer tenía actitudes que no eran aceptadas o por sus padres, por su padre fundamentalmente, o por su esposo, ¿cuál era la vía? Internarla. Y ahí están las historias clínicas. Y en las historias clínicas, ¿qué dice? Es muy rebelde. No acepta las órdenes. Esa historia que se está tratando de reconstruir, incluso reconstruyendo archivos que todavía no existen, que están dispersos, los está haciendo un grupo de historiadores e historiadoras con el protagonismo también de pacientes del Vilar de Bo. Hay otra historia, Laura Osta, La infancia del Torno, que habla sobre lo que pasaba en el hospital de huérfanos y de expósitos. Ese hospital que estaba, donde hoy está la Facultad de Economía, donde está la Facultad de Información y Comunicación. Bueno, ahí había un torno. Y ahí muchas mujeres que no tenían cómo salvaguardar la vida de sus hijos, dejaban a sus hijos. Nunca fue un hombre a dejar a su hijo. La mayoría de ellas eran hijas de inmigrantes o inmigrantes directas.
Y quienes las recibían también eran mujeres, también eran mujeres. Y eso sucedía en una sociedad victoriana, en donde imperaba una moral absolutamente firme para las mujeres. La primera ley de divorcio en el Uruguay estableció que era causal de divorcio, establecía algunas causales de divorcio, el adulterio. El adulterio de la mujer en cualquier caso. El del hombre cuando era descubierto infraganti en el lecho conyugal. Bien, pero ahí muchos de quienes hablaban del puritanismo eran los que dejaban a sus amantes, dejaban a sus mujeres en una situación desesperada. Y muchas de ellas, incluso están los documentos, dejaban a sus hijos no para abandonarlos, sino para volver a recogerlos cuando pudieran conseguir independencia económica. Si será importante esto. Por supuesto, empezó también a finales del siglo XIX una historia de movimientos feministas pioneros. Y ahí hay figuras extraordinarias. Están las figuras de las inmigrantes que fueron líderes en el movimiento sindical. Ustedes están viendo algunas de esas mujeres. María Collazo, Virginia Volten, Juana Rocco Buela, que escribió un libro, Historia de un ideal vivido por una mujer. Ahí están, bueno, nuestras hermanas Brontë, las hermanas Luisi, Paulina Luisi, gigante. Paulina Luisi, maestra bareliana, la primer mujer médico del Uruguay. ¿Saben lo que era ir a estudiar a la Facultad de Medicina en el 900? Está ella rodeada de hombres. Las bromas que les hacían. Nunca se pudo casar. ¿Por qué? Porque la tildaban de marimacho. Y muchas veces trabajaba los temas cruciales, por ejemplo, la enseñanza sexual, sobre todo la enseñanza sexual para las mujeres, y la tildaban de prostituta. Esa mujer, que era una gigante, fundó el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay, luego la Alianza Uruguaya para el Sufragio Femenino, y luego fue una figura internacional de los grandes movimientos internacionales sobre el feminismo. Pero sus hermanas, Clotilde Luisi, la primera mujer abogada del Uruguay. ¿Saben una cosa? En 1908 se realizó un congreso de estudiantes de toda América Latina. Hubo varios miles. Había una sola mujer. Y ahí están las fotos. Miles de estudiantes. Imagínense aquí, miles ocupando todo el teatro. Una mujer. Una mujer. Firme, haciendo sus planteos, haciendo sus propuestas. Y la otra hermana, Luisa Luisi, que también está en las fotos, una gran poeta que hizo una militancia firme dentro del Partido Colorado y que tuvo la valentía de confrontar la dictadura de Terra. Y ahí está, en una de las fotos maravillosas, subida al ataúd de Julio César Grauer, asesinado en octubre de 1933, arengando contra la dictadura. Había que tener mucha valentía para hacer esas cosas, mucha valentía. Ustedes saben que la tradición del movimiento sindical hace que desde el 1 de mayo, resuelto en 1889, hubo actos en Montevideo. En el primer acto aparece en la prensa obrera que hubo 6 oradores. Y se dice así al pasar, y hubo una mujer, que fue muy aplaudida. Y ustedes saben que la militancia de las mujeres en el movimiento sindical era resistida. ¿Por qué? Porque se suponía que venían a competir con los hombres, no solo en el trabajo, sino en la dirigencia del movimiento sindical. Por eso, muchas veces, las mujeres aparecían en la prensa obrera con sus nombres de pila. Mercedes. Recuerdo un editorial que decía, no puede haber derechos
sin obligaciones y no puede haber obligaciones sin derechos. Recuerdo a María Gillot, que era lavandera y planchadora, y a tantos otros. Pero esta es una historia que también se vio en otros ámbitos, en la política. Bueno, los derechos políticos de la mujer se consagraron por ley en 1932. Y hubo una confrontación enorme. Era un parlamento dominado por hombres. Ya había partidos y sectores que respaldaban no el otorgamiento, sino el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Incluso había, uno de los impulsores era el vallismo, otro el Partido Socialista, pero algunos decían, ojo con dar el derecho político a las mujeres, porque las mujeres van a votar a los partidos conservadores. Bien, por suerte hubo una lucha, y esa lucha no hubiera sido posible sin un movimiento feminista independiente que peleó por eso. ¿Saben cuál fue la última profesión en ser habilitada para mujeres? La de escribano, aunque ustedes no lo puedan creer. La de escribana. ¿Saben por qué? Porque se consideraba legalmente que la mujer no podía dar fe pública. Pero esto no era broma. Esto no era broma. Hoy nos podemos reír, pero no era broma. Y esto pasaba también en el arte. Petrona, la gloriosa Petrona Viera, hija mayor del presidente Feliciano Viera, sorda. Bueno, hoy está triunfando en los museos del mundo. Es una figura absolutamente gigantesca. Sin embargo, muchas veces, una de las constructoras del planismo en Uruguay, muchas veces no la premiaban. ¿Saben por qué? Porque era mujer. Y se consideraba que la mujer no tenía un trazo pasible de reconocimiento. El arte, Margarita Xirgu, la constructora del teatro uruguayo, que era, por otra parte, expulsada por el franquismo y refugiada en el Uruguay, y que fue la gran constructora del teatro uruguayo. Bueno, grandes figuras de la literatura. María Eugenia Bá Ferreira, poeta, ninguneada por su familia. ¿Saben, entre los poemas que dijo, lo que escribió? Quisiera ser un hombre para poder ir a un bar y que nadie me diga puta. ¿Cuántas de esas mujeres que se destacaron en el arte, bueno, tuvieron que confrontar, incluso tuvieron que legitimarse atrás de hombres para poder llevar adelante sus vocaciones? Y ahí, en materia política y sin regalos, bueno, cuando se consagra el derecho por la mujer, ahí había figuras extraordinarias en todos los partidos. Julia Arévalo, la primera diputada del Partido Comunista, Isabel Pinto de Vidal y tantos otros, tantas otras. En ese contexto, por supuesto que en la literatura hubo figuras extraordinarias, y las hay. Tuvieron que esconderse, a veces bajo seudónimos. Una figura como Iría Vilariño, una figura como Amanda Berenguer, una figura como Somers, Armonía Somers, muchas veces tuvieron que firmar para ser registradas en publicaciones con seudónimos. Esta es una historia que persiste entre nosotros y podríamos seguir incorporando. Nosotros estamos viviendo una revolución científica, en donde, por suerte, en Uruguay hay una revolución silenciosa. Esa revolución silenciosa está protagonizada por personas que están desarrollando niveles científicos de primer nivel. Y la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Pero yo, que integro la Academia Nacional de Ciencias, digo, las mujeres tendrían que estar donde todavía no están, que es siendo mayoría en la conducción del Sistema Nacional de Investigadores, porque son mayoría. Y lo mismo podría hablar
de las redes empresariales. Lo mismo podría hablar de las redes empresariales y de las redes sindicales. Han aparecido líderes empresariales. ¿Hace cuánto había mujeres empresarias? ¿Por qué recién ahora empiezan a aparecer y casi en forma testimonial en las grandes organizaciones empresariales? ¿Por qué? ¿Porque tienen poca visión? ¿Porque no saben de esto? Y en el movimiento sindical, bueno, se ha avanzado mucho más, pero la paridad costó. Y hay que ir a la paridad. Hay que ir a la paridad. La paridad es un principio de acción afirmativa que es central. Pero créanme, podemos juntar todos los derechos, pero si no hay un protagonismo como sujeto de esta historia de las mujeres y de las mujeres organizadas, las leyes no van a hacer lo necesario. Siempre va a haber una injusticia, y la principal injusticia, la violencia. Por definición, una de las claves que me habita es la no violencia en todos los ámbitos. Pero me cuesta imaginar una no violencia tan imperativa como la violencia, como ir contra la violencia contra las mujeres. Por eso, feminismos muchos, y por suerte, diversos, pero todos convergentes en ciertos núcleos fundamentales. Y este es uno de ellos. Y este no es un problema solo de seguridad, es un problema de derechos. Y en esos derechos, el sustento económico, la iniciativa económica, es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. No hay una persona libre e independiente si no tiene sustento económico propio para vivir y para definir sus opciones. Y esto choca contra el escándalo de una sociedad en donde trabajadoras más talentosas son derivadas. Muchas veces no se aceptan trabajadoras. ¿Por qué? Porque las trabajadoras se embarazan. Se embarazan. Porque las trabajadoras tienen algunos derechos. Muchas veces, como ustedes bien saben, las mujeres tienen que ocultar que están embarazadas o que... ¿Por qué? Y bien, porque en la competencia con los hombres pierden. Y hay una subrepresentación absolutamente irracional en las conducciones, no solamente en la política, sino en las conducciones de las organizaciones sociales, de las organizaciones educativas. A mí a veces me subleva que si hay un núcleo en donde las mujeres han sido protagonistas es la educación. Y si uno sigue la historia de los organismos rectores de la educación, absolutamente han sido hombres. La mayoría de las maestras o de los profesores son mujeres. Y esto pasa en todos los niveles, en todos los niveles. Por eso, yo quiero terminar diciendo, ustedes han visto fotos, han visto imágenes, pero las principales imágenes no las han podido ver. Las principales imágenes son las olvidadas, las que no tienen nombre, las que no han sido siquiera registradas, cuya vida no ha sido narrada. Y créanme, para narrar una historia, el nombrar es fundamental.